¿Ya? Primero comenzaremos con los métodos de estudio de imagen del sistema osteoarticular. ¿Ve? Veamos. Los objetivos, ¿no?, de esta exposición es describir los conceptos básicos de los métodos de imagen del sistema osteoarticular, que son algunos pocos, conocer las indicaciones y aplicaciones comunes de estos métodos de imagen y ver en qué situaciones clínicas específicas yo debo usar cada uno de estos métodos, ¿no? Entonces veamos, ¿ya? Cuando yo hablo de métodos de imagen del sistema osteoarticular, los puedo dividir de dos maneras, ¿no? Puedo hacer la división, ¿no?, aquellos que usan radiación ionizante y los que no usan radiación ionizante, ¿no? Los que usan radiación ionizante básicamente son la radiografía simple, ¿no?, la densitometría ósea, la tomografía computarizada, la fluoroscopía y la gamografía, ¿ya? Mientras que no, aquellos que no usan radiación son básicamente, ¿no?, la resonancia magnética y la ecografía o ultrasonido, ¿no? Que entonces vamos a ver cada uno de estas, las características de estos estudios. Chicos, se escucha, ¿no? No me han dicho si se escucha bien. ¿Se escucha? Sí, doctor. Ok, entonces seguimos. Primero comencemos con la radiografía simple, ¿ya? La radiografía simple es el primer estudio, ¿no?, de cualquier patología ósea, de cualquier patología, sea fracturas, tumores, luxaciones, ¿ya? Siempre usamos radiografía simple. Siempre tenemos nosotros una regla en la radiografía, ¿no? Siempre usamos dos incidencias, ¿no? Cuando, cuando vayamos a pedir una tomografía o resonancia magnética o ecografía, nosotros deberíamos tener previamente, antes, una radiografía, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas de la radiografía simple? Es que es bastante accesible, es de bajo costo, ¿no? Y algo que es bastante útil es que me identifica de manera rápida, ¿ya?, cualquier lesión. Es decir, con una visión, ¿no? Una simple vista, yo me hago más o menos una idea de qué es a lo que me voy a enfrentar, ¿no? Las ventajas que usa radiación, ¿no? Y una desventaja relativa es que me da una información limitada de tejido blando. Por ejemplo, miren aquí, ¿no? En esta imagen, yo veo una tumoración aquí, ¿no? En esta rodilla, ¿no? Ven aquí, una tumoración benigna. De inmediato yo la he visto, ¿no? O sea, he tomado una radiografía y la he visto, ¿no? Aquí en esta otra radiografía, ¿no?, veo perdón, ¿no?, una lesión cortical, ¿no? En esta radiografía, ¿no?, de muñeca veo fracturas, ¿no?, a nivel de radio cúbito distal. Es decir, con una radiografía en dos incidencias yo puedo hacer un diagnóstico de manera rápida, ¿no?, de manera rápida y visual de todo lo que yo voy a ver, ¿no?, de forma sucinta, ¿no? Es decir, me da un escenario bastante resumido de lo que yo voy a ver, lo que voy a analizar posteriormente. Es importante ver la incidencia, ¿no?, en dos planos. Si yo tengo una sola incidencia, miren, solamente vería esta lesión, ¿no? Pero si tengo la otra incidencia complementaria, voy a ver la lesión en su verdadera dimensión, ¿no? Entonces, para nosotros es importante siempre cumplir con tener las dos incidencias. ¿Está bien? La tomografía axial computarizada es el otro método de estudio que utiliza radiación, ¿ya? Es importante también. La tomografía axial computarizada tiene la ventaja de que me da una evaluación óptima y detallada del hueso cortical, trabecular y del calcificación, sobre todo el hueso cortical, ¿no? Si yo quiero ver bien el hueso cortical, ¿no?, y calcificaciones, ¿no?, por ejemplo, en el caso de tumores, ¿no?, cuando más tarde analizamos tumores, la tomografía me sirve mucho más en ese sentido, ¿no? Cuando yo quiera evaluar, ¿no?, huesos complejos como el astrágalo, calcáneo, ¿no?, los huesos del tarso, ¿no? Es decir, huesos que en una radiografía simple no se ven de forma bastante detallada. La tomografía va a ser de mayor utilidad en ese caso, ¿no?
el caso de neoplasias, fracturas complejas u ocultas, tomografía puede ayudarme más en ese sentido, ¿no? La ventaja es que es bastante rápida, ¿no? Sensible y específica. Sobre todo es específica, ¿no? Y me da un óptimo detalle del tejido óseo, sobre todo la cortical, como le digo, ¿no? También me valora de forma rápida los tejidos blandos, ¿ya? La principal desventaja es que usa radiación ionizante, ¿ya? Mucho más que la radiografía. Y en el caso de que el paciente, ¿no? Tenga elementos metálicos, ¿no? Sea prótesis o elementos de osteosíntesis por otra causa, estos elementos metálicos pueden causar un artefacto, ¿no? Y limitarme la visualización de la imagen, ¿no? Por ejemplo, veamos aquí dos imágenes tomográficas, ¿no? Una del mismo hueso y otra de columna. Miren aquí el calcáneo, ¿no? Miren, en esta visión yo veo calcáneo de esta manera, veo una lesión aquí, pero en esta vista axial veo de forma mucho más precisa que esta fractura es compleja, ¿no? Es una fractura en múltiples fragmentos y un trazo bastante complejo, ¿no? Entonces, esta imagen, por ejemplo, yo en una radiografía no la vería tan detallada como esto, ¿no? Vean, aquí en esta columna, ¿no? Veo una lesión que compromete el cuerpo lateral, ¿no? También el arco posterior, ¿no? El pedículo, la pública rasa, ¿no? Esto, por ejemplo, esta afectación yo la veo bastante bien en esta tomografía, ¿no? En la tomografía sería bastante difícil evaluar esto, ¿no? En este caso es un tumor óseo benigno de estirpe conedral llamado conedrolestoma, ¿no? Entonces, en este caso, tomografía me sirve mucho más que la radiografía para evaluar esto. ¿Está bien? Mira, aquí lo que yo les decía, ¿no? Acá hay elemento metálico, ¿bien? Me pueden estos artefactos de susceptibilidad, llamados artefactos que van a hacer, ¿no? Que me limiten la visualización de las partes, ¿ven? Miren, acá yo no veo el resto de tejido blando, ¿ya? Yo no veo, igual acá, ¿no? O sea, me lim- esa, o sea, esos artefactos me limitan la visualización de los tejidos blandos adyacentes, ¿no? Muy bien. Eso pasa cuando ahí tengo elementos metálicos, ¿no? En el caso de resonancia magnética, ¿ya? Yo cuando voy a usar resonancia magnética, cuando quiero una evaluación óptima de tejidos blandos y de la médula ósea. Cuando yo quiero evaluar tejidos blandos, sean ligamentos, tendones, ¿no? Entonces ahí va a ser bastante útil, ahí va a ser bastante útil la resonancia magnética, ¿no? ¿Ya? Es la evaluación óptima de tejidos blandos y la médula ósea, ¿no? Yo les dije que con la tomografía yo veo bastante bien la cortical. La cortical es esta, ¿no? Pero si yo quiero evaluar la médula ósea, resonancia magnética es el método de elección, ¿no? Entonces, resonancia magnética es el mejor método para evaluar la médula ósea y los tejidos blandos. ¿Ya? Eso no olviden que es algo recurrente, es una pregunta bastante importante, ¿ya? ¿No? Entonces, si yo quiero evaluar bien meniscos, ligamentos, tendones, ¿no? Entonces, el mejor método para evaluar eso es resonancia magnética. No olviden eso. Ese concepto es importante. Las ventajas, ¿no? Es que es muy sensible y específico, ¿no? Puede usar contraste en el caso de sospecha de tumores o infecciones, ¿ya? La desventaja es que cuando hay artefactos metálicos me va a limitar la visualización, ¿ya? Y otra cosa es que la resonancia magnética toma su tiempo, ¿no? No es como la tomografía, ¿no? Radiografía es 1 o 2 minutos, ¿no? Es decir, son bastante rápidos. Resonancia magnética, si alguien se ha hecho un estudio de resonancia magnética, toma su tiempo, son unos 10, 15 minutos, otros toman 20, otros 30, ¿no? Hay estudios hasta se van a 1 hora, ¿no? Entonces, muchos casos el paciente es claustrofóbico, no soportan, ¿no? Es decir, si ustedes han entrado alguna vez, es una máquina que hace bastante ruido, ¿no?
te dan incluso audífonos porque el ruido llega a ser bastante molesto. Pues hay pacientes que no toleran esto. Pues en ese caso habría que ser sometidos a sedación, ¿no? Entonces eso encarece el estudio, entonces esa es una desventaja relativa, ¿no? Obviamente en el caso de niños también, ¿no? El niño no colabora, ¿no? Entonces va a tener que ser sedado. Es una desventaja relativa de la resonancia magnética. Pero no olviden que es el mejor método para evaluar médula ósea y tejidos blandos, ¿no? Ligamentos, meniscos, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, esta es una resonancia magnética de tobillo, donde veo aquí una ruptura del ligamento colateral medial o interno en este caso, y acá igual, ¿no? Este es el escafoide semilunar, ¿no? El ligamento escáfoide semilunar y una ruptura del ligamento escáfoide semilunar. Entonces, estos diagnósticos bastante finos de ruptura de ligamentos, ¿no? Lesiones de estos tejidos blandos, se va a hacer bastante específico, ¿no? Con la resonancia magnética. En el caso de la fluoroscopía es un método de obtención de imágenes de rayos X. O sea, la fluoroscopía es rayos X, pero en tiempo real, ¿no? Yo utilizo un equipo que se llama fluoroscopio, ¿no? Y veo de manera dinámica, en vivo, veo las imágenes radiográficas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué usamos nosotros esto, no? Nosotros usamos, por ejemplo, ¿no? Como guía de biopsias para aspirar, para administrar medicamentos, para la inyección intraarticular de contraste, por ejemplo, cuando queremos evaluar una articulación, ¿no? ¿No? Como aquí, ¿no? En esta articulación del hombro yo estoy inyectando contraste, ¿no? Para hacer una fotografía, es decir, para visualización de ciertas estructuras, ¿no? Aquí, por ejemplo, inyectando contraste epidural, ¿no? Aquí un bloqueo facetario, ¿no? Entonces, en este tipo de procedimientos, la fluoroscopía va a ser bastante útil y utilizada, ¿no? La ventaja es que me da una guía en tiempo real, ¿no? Es decir, yo en vivo estoy viendo lo que está pasando, ¿no? Si estoy dando contraste, ¿no? Estoy viendo cómo está entrando, ¿no? Si está en un lugar adecuado, ¿no? Y si no fuese el caso, puedo corregir inmediatamente porque lo estoy viendo en vivo, ¿ok? Los bloqueos se hacen mucho más eficientes con guía fluoroscópica, ¿no? Las inyecciones de contraste también, ¿no? La desventaja es la radiación a la que se expuesta el paciente, ¿no? Que es mucho mayor a lo que es una tomografía, ¿no? En el caso de densitometría ósea, ¿cuándo voy a utilizarlo para evaluar la densidad mineral ósea, la integridad ósea y la probabilidad de fractura? Sobre todo para esto, ¿no? Esto último. En eso, resonancia magnética, perdón, densitometría ósea es bastante útil. Es decir, me predice a mí, es decir, me habla de probabilidad del paciente o la paciente que en un futuro tenga riesgo de hacer fractura, ¿ya? Entonces, densitometría ósea me da valores, ¿no? La densitometría es esto, ¿no? Toma diferentes estructuras óseas, columna, cadera, ¿no? Muñeca, y me da un valor determinado, ¿no? Comparado, ¿no? Aquí me da estos valores, y esos valores me van a decir a mí, ¿no? Si este paciente tiene osteopenia, tiene osteoporosis, ¿no? O tiene un riesgo futuro de hacer fracturas, ¿no? Entonces, sobre todo esto, ¿no? La probabilidad de fracturas, ¿no? Pero yo con la densimetría ósea voy a evaluar la densidad mineral ósea, ¿ya? Yo voy a hablar de osteoporosis solamente con una densitometría ósea. Pues cuando ustedes escuchan el término densitometría ósea, osteoporosis, el diagnóstico es con densitometría ósea, ¿ya? Ventajas es fácil de realizar, ¿ya? Bastante fácil de realizar, eso lo realiza el técnico incluso. Dosis de radiación es bastante baja, ¿no? Las ventajas es que hay procesos inflamatorios como una osteoartritis, una inflamación, ¿no? Artritis reumatoide, ¿no? Que pueden interferir en los resultados, ¿no? En el caso de ultrasonido o ecografía ya, me permite la evaluación rápida de tejidos blandos, superficiales y articulaciones, ¿no? Si yo quiero evaluar tejidos blandos superficiales, ¿ya? La ecografía puede ser bastante útil, ¿ya? Les había dicho hace un momento que el mejor método es resonancia magnética, ¿ya? Sobre todo resonancia magnética ve estructuras mucho más profundas, ¿no? Como los meniscos, ligamentos interarticulares, y es el mejor método. Pero si son tejidos blandos bastante superficiales y articulaciones superficiales, entonces con una ecografía podría evaluarlo, ¿ya? Inicialmente. La ecografía me da un plus que es la ecografía Doppler, ¿no? Es decir,
me permite evaluar la vascularización, ¿no? del tejido o estructura que yo voy a ver, ¿no? La ventaja del ultrasonido con respecto a resonancia magnética es que es altamente disponible, ¿no? Si ustedes salen a cualquier lugar, van a ver que hay avisos de ecografía, ¿no? Más no de resonancia magnética, ¿no? O sea, bastante disponible ecografía, ¿no? Las ventajas es que su sensibilidad es baja o intermedia y sobre todo esto, no es operador dependiente, ¿no? Es por eso la importancia de saber dónde hacerse una ecografía, ¿no? Hay que hacerlo alguien que tenga la capacitación y la experiencia suficiente para hacer un estudio ecográfico, ¿no? Entonces, porque es netamente operador dependiente, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Veo la rama articular, ¿no? Esa es una ecografía de rodilla. Esta es una ecografía óptica donde veo el tendón supraespinoso, engrosado y heterogéneo, compatible, ¿no? Con tendinosis en el contexto de un pinzamiento subacromial. Ya aquí, por ejemplo, veo el menisco bastante, relativamente bien, pero es mucho más específico la evaluación con una resonancia magnética. ¿Ok? La tomografía ósea ya consiste básicamente en inyectar de manera endovenosa un radiotrasador, ¿no? Que básicamente es bifosfonato con tecnetium 99, ¿ya? Eh, cuál es el objetivo de esto, ¿no? La tomografía, básicamente, el radiotrasador que yo inyecte va a ir a una zona determinada, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la tomografía ósea, lo que yo busco es ver actividad osteoblástica, es decir, el osteocito, cuando tiene una lesión, una infección, una inflamación, un traumatismo, ¿no? Va a haber una alteración de su actividad metabólica. Va a producir más osteocitos, ¿no? Puede ser que degrade más. Entonces, la tomografía ósea lo que busca es actividad osteoblástica, ¿no? Entonces, en un sitio que haya actividad osteoblástica, va a captar este radiotrasador, ¿no? Y se va a manifestar de esta manera. Esta imagen negra que ven aquí es la captación del radiotrasador, ¿no? Ven que solamente lo capta acá, aquí no lo capta. ¿Ven? Entonces, un sitio que haya sufrido alguna alteración, no sea una fractura, inflamación, infección, va a captar el radiotrasador. Plástica de tipo metastática, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un tumor, ¿no? que da metástasis, ya metástasis blásticas, la mamografía es bastante útil en ese sentido. Si yo tengo una fractura, ya por sobrecarga o otro tipo de fractura oculta, gamografía va a ser bastante útil, ya que me va a detectar la zona alterada y donde va a captar la gamografía, ¿no? En el caso de osteomelitis también, ¿ya? En el caso de osteomelitis es una infección ósea, la cual la gamografía, ¿no? En la zona de osteomelitis va a captar el radiotrasador y se va a hacer evidente, ¿no? Ventajas es que tiene alta sensibilidad, ¿ya? Baja radiación, y las desventajas es que su especificidad es baja. Si ustedes se dan cuenta, estas imágenes de gamografía, ¿no? El detalle anatómico no es bueno, ¿no? No es bueno, ¿no? Ven aquí. Entonces, eso tiene que ser complementado, por ejemplo, con una radiografía previamente, ¿no? Si yo tengo una radiografía, ¿no? O el paciente clínicamente me dice que le duele, ¿no? La región media del pie, y tengo una radiografía, puedo hacer la correlación y darme cuenta que es una fractura del tercer metatarsiano, ¿no? O aquí, ¿no? En el caso de una lesión metastásica en tobillo, ¿no? El paciente refiere dolor en tobillo, ¿no? Y yo veo que el paciente tiene como antecedente un tumor, en este caso un tumor de próstata, ¿no? Que era metástasis blásticas, y yo veo que hay una captación del retrasador. Entonces yo diría en este caso que esa zona que ha captado el retrasador es una zona con actividad osteoblástica, por ende es metástasis de un tumor de estirpe osteoblástico, en este caso, que da metástasis osteoblástica. En este caso podría ser un cáncer de próstata, ¿no? Pues básicamente para eso me sirve la gamografía ósea, ¿no? Para detectar la actividad osteoblástica. Esta es otra imagen, ¿no? Similar, ¿no? Donde aquí estoy detectando es una gamografía igual, ¿no? Detecto actividad osteoblástica, ¿no? Entonces, los diferentes métodos de imagen del sistema osteoarticular deben ser usados dependiendo del escenario clínico específico. ¿Se han dado cuenta que
los diferentes métodos tienen una utilidad mayor, ¿no? En un determinado, si yo quiero evaluar, por ejemplo, ligamentos cruzados, usaré resonancia magnética, ¿no? No usaré rayos X, no usaré tomografía, ¿no? Se dan cuenta que dependiendo del escenario clínico, yo voy a utilizar un método de imagen diferente, ¿no? El uso adecuado de estos métodos aumentará su rendimiento diagnóstico, por ello una evaluación clínica, una adecuada evaluación clínica con alto grado de sospecha será fundamental, ¿no? Es importante, ¿no? O sea, el médico que manda un estudio, tiene que saber, ¿no? Tiene que saber, tiene que haber evaluado de manera óptima al paciente, ¿no? Y mandar un diagnóstico presuntivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si manda una resonancia de tobillo, ¿no? Ir dirigido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Descartar lesión del ligamento colateral, ¿no? Hay algunos médicos que solamente ponen resonancia de tobillo, ¿no? Significa que no evalúa al paciente, ¿no? Tobillo, hay muchas cosas para ver, ¿no? Hay huesos, ligamentos, tendones, músculo, tejido blando, ¿no? O sea, una resonancia de tobillo, pedir una resonancia de tobillo no te dice nada, pues, ¿no? Entonces, un buen médico, un buen clínico, evalúa bastante bien al paciente y te da un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico que él sospecha, ¿no? Por ejemplo, una lesión del ligamento cruzado, una lesión del ligamento colateral, una ruptura de tendón, ¿no? Una lesión osteocondral, ¿no? Entonces, eso lo hace un buen médico, ¿no? Y ese es un diagnóstico mucho más dirigido, entonces nosotros en ese sentido podemos llevarlo mucho más, ¿no? Los métodos de imagen son muchas veces complementarios, ¿no? Un método no excluye a otro, ya son complementarios estos. Muy bien, entonces vamos a pasar a la segunda parte. La segunda parte es de tumores óseos. Ya vamos a hablar aquí lo que es la semiología radiológica y el abordaje sistemático de una lesión ósea. La exposición se ha basado en este atlas, que es un atlas de clasificación de tumores de la OMS, ¿ya? La última que salió en 2020, ¿ya? La OMS actualiza la clasificación de tumores óseos y de tejido blando cada cierto tiempo. Entonces, veamos, hay ciertos principios que son importantes saberlos, ¿ya? Hay principios básicos en tumores óseos. Y esto quiero que no olviden, es lo más importante. La radiografía simple es el pilar del diagnóstico, ¿ya? De tumores óseos. Y debe ser evaluada de una manera lógica. ¿Qué significa esto? Significa que en cualquier tumor óseo, yo debo siempre haber solicitado una radiografía simple. Los tumores óseos se diagnostican con una radiografía, ¿ya? Muchas veces vemos que nos piden una resonancia magnética antes, ¿no? Por un tumor óseo y no ha tenido radiografía. Entonces, definitivamente, ¿no? El diagnóstico no va a ser adecuado. La radiografía es el método de estudio fundamental en lo que es tumores óseos, ¿ya? Pues que me evalúa una serie de características que vamos a ver en un momento, ¿ya? La tomografía y resonancia magnética son complementarias, ¿ya? Pues eso no lo olviden porque muchos médicos creo que lo olvidan, ¿ya? Y no siguen esto. La radiografía simple es el método más importante en tumores óseos. Tomografía, resonancia magnética es complementario, ¿no? Entonces, yo nunca debo pedir antes una resonancia o una tomografía antes de haber pedido una radiografía, ¿no? Hay veces nos mandan tomografías o resonancias magnéticas en tumores óseos, ¿no? En ese caso, nosotros le pedimos, ¿no? Que lo complemente con su radiografía simple, que le pidan radiografía simple, ¿no?
La tomografía me sirve para estadiaje, ¿no? Resonancia magnética para estadiaje, ¿no? La tomografía me sirve para evaluar el hueso osificado, ¿no? La cortical y clavicular, ¿no? Como les dije hace un momento. Mientras que la resonancia magnética me ve bastante bien las partes blandas y la médula ósea. Eso es un dato fundamental que no deben olvidar. Tomografía y PET-CT básicamente para estadiaje y para evaluar recurrencia. ¿Ya? Si yo quiero hacer si quiero seguir con la estadiaje, el PET-CT, ¿no? Y la tomografía también. Y evaluación de recurrencia. Dentro de los tumores, hay tumores y tumores light, ¿no? Los tumores light son aquellos tumores que se parecen, tumores light son aquellas lesiones que parecen tumores, ¿no? Es decir, no es un tumor, pero se asemeja a este, ¿no? Hay benignos y malignos, ¿no? Dentro de los malignos pueden ser primarios, secundarios o metastásicos. Los secundarios son aquellas transformaciones malignas de procesos benignos. Es decir, un proceso benigno se degeneró en un proceso benigno degeneró en una lesión maligna con el tiempo. Pues hay algunos datos importantes, ¿no? La mayoría de los tumores óseos son lesiones benignas. Eso es algo bueno, pues, ¿no? Es decir, la mayoría de tumores que yo vea en imágenes radiográficas van a ser benignas. El tumor óseo benigno más común es el osteocondrama. Es una pregunta de examen recurrente. El tumor óseo benigno más común es el osteocondrama. El tumor óseo maligno más común es la metástasis. Miren, el tumor óseo maligno más común es la metástasis. El tumor óseo maligno primario más frecuente es el osteosarcoma, seguido por el sarcoma de Ewing y el condroblastoma y condrosarcoma. Entonces, son diferentes tumores con diferentes ítems, ¿no? Benigno más común, osteocondroma, perdón. El primario maligno más común, osteosarcoma, ¿no? Y si hablamos de forma general, el maligno más común son las metástasis, no olvidar. Cerca del cáncer óseo, ¿no? El cáncer de hueso primario constituye menos del 0,2% de todos los tipos de cánceres. Si hablamos de todos los tipos de cánceres, el cáncer de hueso es menos del 1%. ¿Ya? En un paciente adulto, cuando el sarcoma es el más común, ¿no? Constituye más del 40%, seguido por osteosarcoma, cordomas, ¿ya? Estamos hablando de adultos. Hablamos de niños y adolescentes, ¿no? Menores de 20 años, el osteosarcoma es el más común. Estamos hablando del cáncer óseo, es decir, tumores malignos. Los sarcomas es el más común, seguido del sarcoma de Ewing. Entonces, esos datos son importantes, los que les he mencionado. Son datos epidemiológicos bastante útiles. ¿Ya? Entonces, vamos ahora sí a hablar de lo que es el abordaje de los tumores en radiografía. Vamos a ver la edad, localización, los márgenes y zonas de transición, la reacción perióstica, la presencia de matriz, el componente de tejidos blandos. Ya primero vamos a comenzar con la edad, ¿no? La edad, o sea, nosotros saber la edad del paciente es fundamental, ¿no? La edad es la pista clínica más importante para diferenciar posibles tumores óseos. Tan importante la edad que se dice que si yo tengo la edad, ya tengo el 50% del diagnóstico. O sea, esa es su importancia, ¿no? Algunos dicen hasta 80, ¿no? Pero la mayoría consideran que es 50, ¿no? O sea, solamente con esa edad yo ya prácticamente tengo una gran parte del diagnóstico hecho. Los tumores malignos tienen predilección por huesos tubulares, ¿ya? En jóvenes, mientras que en adultos afecta con más frecuencia los huesos planos, ¿ya? Miren aquí, comparando la edad, miren, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Si ustedes ven, cada grupo etario tiene tumores diferentes, ¿ya? Miren aquí los 10 años, miren aquí los 60. Si yo comparo este grupo etario de 60, miren los tumores que hay. Condrosarcoma, mieloma, metástasis, ¿no? Si comparo, ¿no? Los 10 años, miren lo que hay. Osteosarcoma, sarcoma de Ewing. ¿Se dan cuenta? Miren, en el adulto no hay sarcoma de Ewing. ¿Bien? Entonces, es por eso que es tan importante la edad, ¿no? Entonces, sabiendo la edad, yo ya tengo ganado bastante, bastante para el diagnóstico. La edad es
una pieza fundamental para el diagnóstico. Miren, mieloma no hay en niños. Es raro, ¿no? Es extremadamente raro que yo tenga un mieloma en niños. Igual que es raro que yo tenga un sarcoma de Ewing en un adulto. No es lo común. Es excepcional que se dé eso. Los sarcomas se dan cuenta de pacientes jóvenes, no es de ancianos, o es menos común en ellos. El condrosarcoma es un tumor de pacientes mayores. ¿Ven? No es de niños, es condrosarcoma, es de adultos. Muy bien, la localización también es importante, ¿no? Saber qué porción del hueso está comprometido, ¿no? Vean aquí. Los diferentes huesos me pueden comprometer epífisis, metáfisis, diáfisis, ¿no? Es decir, vean, la edad es importante, menos de 30 años, más de 30 años, ¿no? O sea, dependiendo de la localización también, ¿no? Hay tumores que afectan netamente la epífisis, como el condoblastoma, una infección, ¿no? Tumores celulares gigantes. Hay otros que son básicamente afectan la metáfisis y otros afectan la diáfisis. Entonces, vean que también esos datos son importantes, ¿ya? Entonces, saber qué zona se ve afectada, ¿no? Del hueso, ¿no? Si es metáfisis, ¿no? Si es epífisis, ¿no? Porque también va a guiar mi diagnóstico. Por ejemplo, tengo aquí una imagen, ¿no? De una radiografía de hombro donde veo una lesión lítica focal en la epífisis del húmero, ¿no? Entonces, compatible con un condoblastoma. Es un tumor, condoblastoma es un tumor epifisiario, ¿no? Veo otra lesión aquí, ¿no? En una radiografía de muñeca donde veo la región, ¿no? De la epífisis distal de radio, lesión, ¿no? Que me insufla el radio distal, compatible con un tumor celular gigante, que es también un tumor de esa zona, ¿no? Entonces, aquí veo una lesión, ¿no? Esto ya es metáfisis, vean la fisis de crecimiento, hacia esta zona es la metáfisis, ¿no? Entonces, veo una lesión de borde bien definido, trabecular, ¿no? En esta tibia, en la zona metafísica de la tibia, compatible con un quiste óseo, una lesión benigna, igual aquí. Esta es la misma lesión, pero de incidencia. Ese es decir, un quiste óseo simple, pero en un hombro, ¿no? También en una región metafisiaria. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque las diferentes lesiones ocupan diferentes zonas, ¿no? Si yo tengo una lesión epifisiaria, yo tengo pocas opciones, ¿no? No voy a decir cualquier tumor, son algunas lesiones que afectan a esa zona. Entonces vean aquí, ¿no? Hay diferentes tumores, ¿no? Que tienen predilección por diferentes zonas, ¿no? Como tumores las gigantes, ¿no? Los diferentes tumores afectan diferentes zonas. Esto es bastante importante saber también, ¿no? Otra si zona de transición, ¿ya? En zona de transición me habla a mí del comportamiento biológico, ¿ya? Del comportamiento biológico de lesiones. Veamos aquí. Aquí tengo un esquema y aquí tengo otro, ¿no? Cuando yo tengo un tumor de crecimiento rápido o agresivo, ¿ya? Este tumor va a crecer rápidamente, ¿ya? Me va a infiltrar las trabéculas, ¿ya? Me va a infiltrar la cortical, me va a insuflar el hueso, ¿no? Puede romper la cortical, es decir, ¿qué es la zona de transición? Miren, este concepto de zona de transición es importante, ¿no? La zona de transición hace referencia, ¿no? A la zona en la cual yo puedo diferenciar dónde acaba el tumor y dónde comienza el hueso sano. Esa es la zona de transición, ¿no? La zona de transición me dice dónde acaba el tumor, dónde comienza el tejido sano. En el caso de un tumor agresivo, ¿ya? Diferenciar dónde acaba esa tumoración es bastante difícil, porque es una lesión infiltrativa. Porque me infiltra tan rápido las trabéculas y el tejido que para mí va a ser un poco difícil saber dónde acaba. Entonces, su zona de transición va a ser amplia. La zona de transición entre el tumor y el hueso trabecular va a ser amplia. Pero cuando yo tengo una zona de transición amplia, estoy hablando de una lesión agresiva. Entonces, una lesión agresiva tiene una zona de transición amplia. En cambio, miren este esquema, Olga. Este es un tumor de crecimiento lento, es decir, le da tiempo al hueso de que se remuele. Mira las trabéculas aquí, se desplazan, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, aquí
acaba el tumor y aquí comienza el hueso nuevo, o el hueso sano. Entonces yo puedo discernir fácilmente dónde acaba la tumoración y dónde comienza el hueso sano. Entonces su zona de transición va a ser estrecha. Entonces una zona de transición estrecha me habla a mí de un tumor de crecimiento lento o no agresivo. Mientras que una zona de transición amplia me habla a mí de un tumor agresivo o de crecimiento rápido. ¿Está bien? Pues el margen y zona de transición me habla a mí del comportamiento biológico del tumor, ¿no? Que son datos muy importantes en cualquier tumor. El margen y la zona de transición, ¿no? Si márgenes bien o mal definidos, el margen de la lesión y la zona de transición entre la lesión y el hueso es para determinar si una lesión es agresiva, ¿no? Como lo que les he dicho hace un momento, ¿no? Entonces el margen y su zona de transición son bastante importantes para decidir yo, o para yo decirles que eso es un tumor agresivo o no. Bueno, como dice aquí, la zona de transición es el límite entre la lesión y el hueso. Si esa estrecha, básicamente habla de una lesión bien definida, de borde preciso, de crecimiento lento. Ustedes leen por ahí que es una lesión tumoral con una zona de transición estrecha, es una lesión no agresiva. También ustedes ven por ahí que esa es una lesión con una zona de transición amplia. Esa lesión es agresiva. Probablemente sea maligno. Hay diferentes tipos de crecimiento, ¿no? Hay un tipo 1 que es un patrón geográfico, ¿ya? Patrón geográfico significa que está focalizado, ¿no? Ven, es así, ¿no? Ven, por ejemplo, aquí una imagen focal. Cuando yo tengo una imagen bien definida y de bordes escleróticos, o sea, toda lesión con un borde esclerótico es benigna. Eso ni hablar, ¿ya? Toda lesión que tenga va a ser benigno, ¿ya? Esta lesión también bien definida, pero ya tiene borde esclerótico. Es el tipo 1B. El tipo 1A es una lesión bien definida con borde esclerótico. El tipo 1B es una lesión bien definida. 1C es una lesión focal de bordes pobremente definidos, pero es focal, es decir, está en una zona localizada. Es el tipo 1 el patrón geográfico. El tipo 2 o patrón moteado son lesiones, vean, ¿no? Son lesiones pequeñas, ¿no? Que tienden a o están cercanas unas a otras. En el patrón moteado son más grandes. En el patrón permeativo las lesiones son similares al patrón moteado, solamente que las lesiones son mucho más pequeñas. El patrón permeativo básicamente me hace referencia a tumores agresivos o lesiones agresivas. Patrón moteado también. Ambas me hablan de lesiones agresivas. El sentido alternativo es el tamaño agresivo. Y el patrón geográfico tiene que ser menos maligno. Hay una lista de lesiones geográficas, ¿ya? Pues una lesión geográfica, ¿no? La lesión geográfica tipo 1A es una lesión benigna, ¿no? Ahí tenemos los quistes óseos solitarios en más accesos. Este es el tipo 1A, ¿no? Vean aquí, es una lesión focal con un quiste óseo. Aquí también, miren, chicos, veo una lesión, ¿no? En la tibia distal. Quizás yo no sepa qué lesión es, pero yo veo que tiene bordes escleróticos, ¿no? Si tiene bordes escleróticos, es una lesión benigna, definitivamente. En este caso, es una lesión tumoral bastante común en pacientes jóvenes, llamado fibroma no significante, ¿ya? Patrón geográfico tipo 1B, ¿no? Tiene márgenes, es bien definido, pero tiene bordes no escleróticos, ¿no? Igual aquí, una lesión geográfica, pero de bordes no escleróticos. El tipo C, 1C es una lesión focal, pero de bordes mal definidos, ¿no? Básicamente me habla de un proceso infiltrativo local, ¿no?
Eso sí, aquí son lesiones generalmente no agresivas, ¿no? Un osteosarcoma, un fibrosarcoma, condrosarcoma, es decir, tumores agresivos. Por ejemplo, aquí hay una lesión focal, pero de voz mal definidos, ¿no? Un poco definidos, ¿no? Sería esto más o menos, ¿no? No lo veo bien, ¿no? En este caso es un tumor sobre las gigantes. El tipo 2 es patrón moteado o apolillado, ¿no? Se dice apolillado porque básicamente ¿han visto la madera apolillada? Se asemeja a eso, ¿no? Cuando vemos, el hueso se asemeja a esa imagen. Son múltiples áreas líticas pequeñas y distribución difusa, ¿no? Que pueden coalescer, y pueden ser de mayor tamaño, afectan a la cortical o al lobulado, ¿ya? Es tipo de tumores malignos y metástasis, ¿no? Esta es la imagen típica, ¿eh? Por ejemplo, acá hay múltiples lesiones, ¿no? Múltiples lesiones confluentes en el cráneo, ¿no? Es un patrón apolillado o carcomido, ¿no? Es una histiocytosis dice, un tumor, es de solo lesiones pequeñas, un patrón moteado. El patrón primitivo son diminutas e ignorables imágenes ovales o bandas, ¿no? Son como las anteriores, pero son mucho más pequeñas, ¿no? Básicamente, estos característicos de neoplasias, ¿no? O sea, cuando yo escucho ahí un patrón primitivo, básicamente estoy hablando de neoplasias. Sarcoma de células redondas, como sarcoma Ewing, osteosarcoma, telangiectásico, sarcoma, cuando sarcoma, si se dan cuenta, son sarcomas, ya, son lesiones malignas. Ustedes ven aquí, acá hay una imagen con múltiples pequeñas lesiones, ¿ven? Pues ese es un patrón primitivo, ¿no? Entonces, cuando yo veo un patrón primitivo, estoy pensando aquí hay una lesión agresiva, ¿no? Aquí también, ¿no? Bien, muchas veces es bastante discreto y a veces puede pasar como normal, ¿no? Cuando uno no tiene experiencia viendo esto, lo puede pasar el hueso como normal, ¿no? Y hay una lesión cognitiva, ¿no? Maligna. ¿Ok? Esta, aquí está. Otra característica de evaluarse es la reacción perióstica, ¿ya? La reacción perióstica también me habla de esas características. Me habla de las características del tumor, ¿no? Miren, cuando es una lesión benigna, ¿ya? La reacción perióstica es monocapa, una monocapa y sólida, ¿ya? Cuando es agresiva, básicamente tengo dos tipos de reacciones. Puede ser en lamelar, es decir, en capas, o espicular, o sol poniente, como le pueden decir, ¿sí? Cuando es agresiva, tengo el famoso triángulo de Kuttmann, ¿ya? Que serán tumores de alto grado, ¿no? Entonces, la reacción perióstica refleja dos características: la duración del proceso y su agresividad. Entonces, la reacción perióstica por sí sola me puede dar si la lesión es agresiva o no, ¿ya? Si yo tengo lesiones agresivas, va en lugar de crecimiento, ¿ya? Esto es un dato importante. La apariencia agresiva no necesariamente implica malignidad, ¿no? Es decir, si yo tengo una reacción perióstica agresiva, si bien voy a pasar a malignidad, no siempre implica malignidad, ¿ya? Por ejemplo, hay una infección llamada osteomelitis, que vamos a ver luego, que puede presentar una reacción perióstica agresiva, ¿ya? Y es una infección, ¿no? No es una lesión, no es un tumor maligno. Si otros tumores como la talasemia, eh, también, ¿no? No es un tumor maligno, pero puede presentar una reacción perióstica agresiva, ¿ya? Eso es una excepción. Entonces, veamos algún ejemplo. Miren aquí, esta es una reacción en monocapa, ¿eh? Una capa única, ¿no? Sólida, ¿no? Aquí múltiples capas, ¿ven? Ya no es tan benigno, es agresivo generalmente, ¿no? En capas acá, que hay un componente en parte blanda, probablemente es un tumor de reacción perióstica, ¿no? Espiculada, ¿no? Rayos de sol, como le dicen, ¿no? Ven aquí una lesión tumoral,
una lesión especulada, ¿no? Estas son calcificaciones, ¿no? Esa lesión especulada, un osteosarcoma, básicamente esos, ¿no? Esto lo vemos en el tumor más clásico, el osteosarcoma, vemos esto, ¿no? El triángulo de Kuhlmann básicamente es esta imagen de aquí, ¿no? ¿Qué pasa en el triángulo de Kuhlmann? El triángulo de Kuhlmann es el periósteo que se forma, pero el tumor al crecer rápidamente o avanzar ahí, rompe el periósteo y da esta morfología en su parte superior, ¿no? Ven, miren, el tumor aquí rompe el periósteo y me da una imagen, ¿no? Focalizada, aislada, de forma triangular, ¿no? Que se llama triángulo de Kuhlmann, ¿no? Entonces, cuando yo veo un triángulo de Kuhlmann, estoy pensando en un tumor agresivo, ¿ya? La matriz básicamente es para ver si es una tumoración de estirpe, ¿no? Los tumores tienen diferentes estirpes, ¿no? Pueden ser conoides, ostioides, fibrosos, ¿no? Pero básicamente tenemos dos tipos de matrices, ¿no? La matriz condroide y ostioide, ¿no? Condroide lo identificamos por la forma de la matriz, ¿no? Son forma de arco, flechas, ¿no? Como una floculación es condroide, ¿no? En cambio, la matriz ostioide es una matriz densa, ¿no? Como las nubes del cielo o de densidad marfil. La matriz ostioide la veo en lesiones formadoras de hueso, ¿ya? Osteosarcoma tiene una matriz ostioide, ¿ya? Mientras que el condrosarcoma tiene una matriz condroide, ¿ya? Dicho esto, miren esta imagen, de esta calcificación densa, lobulada, ¿no? Parece una nube del cielo, ¿no? Entonces, esta es una matriz osteoide, ¿no? Este es un tumor óseo, en este caso en el seno frontal ligero, pero una lesión ósea de estirpe osteoide, ¿no? Por la matriz. Aquí veo una tumoración, definitivamente es una tumoración maligna, ¿no? Veo una matriz densa, ¿no? En la tibia, peroné y en las partes blandas incluso, con un gran componente de partes blandas, ¿no? Vean, hay una tumefacción muy importante en las partes blandas. Entonces, esta matriz es una matriz densa de tipo osteoide, ¿no? Entonces, este es un tumor agresivo, por tanto será un osteosarcoma. Mientras que la matriz osteoide es diferente. La matriz osteoide es así, ¿ven? Miren, es una matriz heterogénea, ¿no? Esta matriz es una matriz contoide. ¿Ve? Entonces las matrices me ayudan a mí para ver la estirpe. Finalmente ver el complemento, ¿no? Cuando un tumor óseo, ¿no? Tiene componente de partes blandas o muestra un compromiso de tejidos blandos, ¿ya? Básicamente eso me traduce en proceso agresivo o maligno. ¿Está bien? Para que haya un componente de tejido blando, el tumor previamente ha destruido la corteza y se ha expandido el tejido blando. Entonces, el compromiso medular a través de los canales de Haven se expande y compromete los tejidos blandos, ¿no? Eso es típico en los osteosarcoma, el linfoma, sarcoma Ewing, ¿ya? Veamos aquí, miren, esa es una lesión y miren, la resonancia magnética permite ver el componente de partes blandas mucho mejor que la radiografía, ¿no? Yo veo aquí el tumor que está comprometiendo todo el hueso, la médula, pero también veo que se ha extendido a las partes blandas. En síntesis, ya los tumores agresivos tienen un patrón molecular alternativo de destrucción ósea, tienen contornos poco definidos, es decir, una zona de transición amplia, destruyen la corteza, tienen una reacción perióstica laminada, es decir, la capa de huella que mencioné, espiculadas, en forma de cabellos, sol naciente, desorganizado en tipo triángulo de Kuhlmann. Y otra cosa importante es que tienen masa de tejidos blandos asociados, ¿no? Esas son las características de tumores o lesiones agresivas. En el caso de lesiones agresivas, vamos a ver un patrón de destrucción del hueso de tipo geográfico, ¿no? Va a tener contornos definidos y una fecha, ¿ya? La margen son escleróticos. Si yo tengo una lesión tumoral, ¿no? Una lesión ósea de margen escleróticos, eso es benigno. La corteza va a estar indemne, va a haber una reacción perióstica, ¿no? Delgada, en monocapa, y no hay componente de partes blandas. Cuando yo tengo un tumor óseo primario, la radiografía es el primer método de estudio, ¿no? Me va a decir si es benigno,
¿no? Si es maligno, y si hay dudas, yo puedo pedir tomografía, resonancia magnética o gammagrafía. Pero recuerden que eso me sirve para este viaje, ¿ok? Muy bien. El siguiente tema, si, no hay- si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, ¿no? Bueno, ya. Doctor, disculpe, tengo una consulta. Sí, dime, te Respecto a la escucho. osteoporosis, para ver la evolución del paciente se tiene que hacer eh, otro examen, el mismo examen de la densitometría ósea o se realizan otro tipo de exámenes. No, no, la verdad densidad ósea solamente uso densitometría ósea. Si el paciente ya sufrió una fractura, si ya sufrió la fractura, ya sí necesitas evaluar con radiografías. Mira, la densitometría te dice a ti, ¿no? Este paciente tiene osteoporosis, este paciente tiene riesgo de sufrir fracturas en el futuro, ¿no? Eso te dice la densitometría ósea. O sea, eso te sirve a ti para tener precauciones, ¿no? Para este paciente hay que tener, no se vaya a caer, ¿no? Pero si el paciente ya sufrió una fractura, tú la fractura sí lo sigues, sí ya no lo vas a seguir con densitometría, sino lo sigues con radiografía o tomografía en su defecto. Pero en sí, si tú quieres ver solamente la densidad, el paciente nunca sufrió fractura solamente con densitometría. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Muy bien. Entonces, el siguiente tema es osteomielitis. ¿Ya? La osteomielitis es una causa importante en movilidad y mortalidad en niños y adultos. ¿Ya? La incidencia varía, ¿no? Ampliamente entre niños hasta adultos, ¿no? La clínica es inespecífica. Las imágenes tienen un papel importante en ese sentido e integral, ¿no? En lo que es el diagnóstico de osteomielitis. Debemos diferenciar nosotros osteomielitis, ¿no? De osteoitis o periostitis infecciosa. La osteomielitis básicamente es una infección de la médula ósea, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de una osteomielitis, estoy hablando de una infección de la médula ósea y las estructuras óseas adyacentes, ¿ya? Pudiendo haber un potencial de extensión hacia el tejido blando circundante. ¿Ok? Que quede claro el concepto de osteomelitis. Infección de médula ósea que puede extenderse al tejido óseo o al tejido blando. Mientras que los osteitis o periostitis infecciosas son referidas a procesos infecciosos que involucran la osteoitis en la cortical, mientras que la periostitis al periostio, básicamente. No confundir eso, ¿ya? Osteomielitis, infección de médula, que puede extenderse a la corteza y el tejido blando. Siempre tiene que haber compromiso de médula inicialmente. Esta es la clasificación más que van a ver, de varios tipos, dependiendo de la clasificación etiológica. ¿No? Etiológica significa, ¿no? ¿Cuál es la causa, no? Bacterias, hongos, virus, parásitos, ¿no? La causa más común es Staphylococcus aureus, 80-90%, en el caso de bacterias. Y la causa bacteriana de lejos es la más frecuente. En el caso de la clasificación, el cual es común, es que sea una osteomelitis por una diseminación hematógena. Entonces, una osteomelitis casi siempre viene, se produce por una bacteriemia, se pone de un foco infeccioso primario localizado en un lugar distante. Por ejemplo, ¿no? El paciente sufre de una endocarditis, una colangitis, y de esas zonas de infección se dan bacterias que se diseminan por vía hematógena y llegan a otro lugar, ¿no? Al hueso, o la medulosis en este caso, y provocan la infección. En el caso de la clasificación en función del tiempo, la cronológica,
hay diferentes tipos, ¿no? La aguda, subaguda y crónica, que es lo que vamos a ver. La aguda básicamente se da en pacientes jóvenes, ¿no? De 3 a 15 años. El lugar característico de la afectación es la metástasis, ¿ya? Esto lo vamos a detallar en un momento más. La subaguda, el caso de la subaguda, yo tengo que recordar al acceso. Entonces, es una pregunta bastante común, ¿no? La osteomelitis subaguda. Cuando yo hablo de osteomelitis subaguda, tengo que mencionar el acceso de Brody, ¿no? Es una lesión que se localiza en la metáfisis, ¿ya? Y la osteomelitis crónica es aquella que tiene más de un mes de tratamiento inadecuado, o sea, más de un mes de tiempo, pero ha sido causada por un tratamiento inadecuado, o el paciente sufre una inmunodepresión, ¿no? Cuando yo hable de osteomelitis crónica, yo ya voy a ver necrosis, destrucción ósea, huesos, esto e involucro. Entonces, el término secuestro o involucro que vamos a detallar luego, básicamente lo voy a ver en una osteomelitis crónica, ¿ya? Hay una variante llamada la osteomelitis esclerosante Gardner, que es una forma especial de osteomelitis crónica, se caracteriza por una esclerosis que domina el cuadro radiológico. Esta es una variante de osteomelitis crónica, ¿ya? La osteomelitis de Gardner, que básicamente es full esclerosis. Miren aquí, chicos, miren este esquema, este es un hueso largo, miren este es el vaso, pues bacteriema les he dicho que llegan, ¿no? Los gérmenes, ¿no? Llegan a una zona bastante vascularizada, que es esta zona de aquí, la zona de metáfisis, ¿no? Donde ahí empiezan a funcionarse los gérmenes, ¿no? Aquí empieza la afección, ¿no? Se empiezan a formar microabscesos en la médula ósea. Estos microabscesos pueden crecer, pueden romper la cortical y extenderse al tejido blando, ¿no? Recuerden que yo les he dicho que la osteomelitis es una infección de la médula ósea con potencial de extenderse hacia la corteza o hacia el tejido blando, ¿no? Entonces, ese es el concepto de osteomielitis. Es la siguiente, ¿no? Miren, aquí están los diferentes vasos, ¿no? Miren, esta no es una metafisiaria, ¿no? Esta no es una metafisiaria. La zona metafisiaria, miren esta morfología que tienen los vasos. Hacen como unos arcos, ¿no? ¿Ven? Unos dedos, ¿no? Digitiformes, ¿no? Entonces, en esas zonas son, es como si fueran los autos, ¿no? Los autos cuando pasan en una zona esta zona de aquí, quedan atrapados, ¿no? Va a ser más difícil, va a ir más lentamente esta zona, ¿no? Entonces, los gérmenes cuando llegan en estas zonas avanzan de forma lenta, ¿no? El flujo es más lento y por ende ahí se van a coleccionar mucho más los gérmenes. Es por eso que esta zona metafisiaria es muy común de afectarse en lo que es infecciones. En el caso de osteomelitis, la zona de la metáfisis es la zona comprometida. Entonces no olviden eso, ¿ya? Dato importante, que la osteomelitis afecta la zona de la metáfisis. ¿Ya saben por qué? Por la característica de la distribución de los vasos, ¿no? Así esas zonas, los vasos tienen esas terminaciones que favorecen, ¿no? La congestión de gérmenes a ese nivel. Se forma, ¿no? Se empiezan a formar microaccesos, los microaccesos pueden coalescer, ¿no? En una lesión mucho mayor. Las lesiones pueden extenderse a todo el hueso incluso, ¿no? Pueden romper la cortical y extenderse a partes blandas, ¿ok? Miren aquí, miren cómo se extienden al resto del hueso. Aquí hay un pedazo de hueso secuestrado, se extienden, rompen la cortical, se extienden al tejido blando. La distribución ósea es diferente en niños y adultos. ¿Ya? En el niño básicamente es en metáfisis, ¿no? Por ejemplo, húmero, cadera, ¿no? En fémur proximal, ¿no? Distal, tibia proximal, mientras que en el adulto básicamente es en fémur, la diáfisis, el pie diabético bastante, columna, espondilolisitis. Ahí habla de la presentación clínica va a depender de si es agudo
Se perdió, chicos. A ver, vamos a ver. Ya. La presentación clínica va a depender si es agudo, crónico o subagudo. Mm, bien. Depende de la. Miren aquí, por ejemplo, agudo, subagudo. Chicos, ¿ven la diapositiva? Parece que tengo un problema Sí, de doctor, conexión o. Ya, sí se ve la vascularización más. ok. Miren, lo agudo, lo crónico y lo subagudo, ¿no? Hay una superposición entre estas, ¿no? De agudo, subagudo, bastante del agudo y lo crónico, ¿no? El subagudo puede tener características de ambas en lo que es la clínica, ¿ya? El agudo y crónico sí son bastante diferentes. Miren, para que sirve el diagnóstico por imagen, ¿no? Yo tengo radiografía, ecografía, tomografía, gamografía, resonancia magnética. Es importante que sepan cuándo utilizar cada una de estas. Es importante saber que la resonancia magnética es el mejor método para diagnosticar osteomelitis. Si ustedes le preguntan cuál es el método más específico para diagnosticar osteomelitis, esa es la resonancia magnética. ¿Ya? Es una pregunta muy recurrente. No sé, los exámenes occidental o internado. El método, ¿no? Más específico, el más útil, realmente, ¿no? Para diagnosticar osteomelitis es la resonancia magnética. La radiografía es la técnica diagnóstica inicial cuando yo sospecho osteomelitis. El problema es que su sensibilidad y especificidad son bastante bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo para ver los hallazgos van a pasar entre 2 a 3 semanas, de 10 a 20 días, para yo puedo recién detectar hallazgos. Pues voy a hacer un diagnóstico tardío, ¿no? Y osteomelitis es un tema bastante serio. Es por eso que la radiografía no es el método. Me da un diagnóstico tardío. La ecografía es una técnica complementaria, sobre todo, o sea, la ecografía en un adulto no me sirve. En el que me sirve puede ser en un neonato, ¿no? La ecografía, recuerden que no ve bien el hueso, por ende que no es muy útil en ese sentido, ¿no? Pero sí es útil para ver tejidos blandos. Por ejemplo, si es una osteomelitis que ya se extendió tejido blando y hay accesos, ahí sí voy a poder ver accesos de las partes blandas, ¿no? La tomografía, recuerden, es eficaz para la valoración de la cortical ósea, para detectar trayectos fistulosos, los secuestros. Si yo quiero ver si hay gas, ¿no? Intramedular o cuerpo extraño o en tejidos blandos, el método de elección es la tomografía. La resonancia magnética mide su sensibilidad 88 a 100%, especificidad de 75 a 100%. Actualmente es el método más preciso para hacer el diagnóstico. Me da un mapa anatómico preciso de la distribución de la infección, la extensión de la misma, los tejidos blandos, si hay accesos, si hay secuestros. Eso me da resonancia magnética. Por eso que es el método más importante actualmente. Que hay diferentes conceptos, ¿ya? Que tienen que saber. ¿Ya? El secuestro, no, el secuestro, chicos, el secuestro básicamente lo vemos en osteomelitis crónica. El secuestro es un fragmento separado de hueso, ¿ya? Es decir, el secuestro es un hueso infectado que se ha necrosado y se separa del tejido, del hueso primario. Por eso viene el nombre del secuestro. Es decir, se separa. Al estar separado del hueso primario, no le va a llegar la vascularización. Entonces, el secuestro es una zona de hueso que está aislado, por decirlo así. No le llega la vascularización, ¿no? Y si no le llega la vascularización, el antibiótico no va a ser útil, ¿no? Si yo le aplico más todo el antibiótico que uno puede aplicar, no va a ser útil el secuestro, porque es un tejido óseo aislado, ¿ya?
Entonces, cuando yo tengo un secuestro, lo que yo tengo que hacer es cirugía. Tengo que debridar, tengo que retirar ese hueso. Porque si no lo retiro, va a ser un foco de infección que va a perennizar la osteomelitis. La cloaca es un defecto cortical que permite que el pus drene entre el hueso y el tejido blando. Un tracto sinusal es un canal revestido de tejido de granulación que permite que el pus drene entre el hueso y la superficie de la piel. La osteomielitis aguda básicamente es una infección de pacientes jóvenes. Se considera una enfermedad infantil, ¿no? Dada una clínica de enfermedad sistémica, fiebre, ¿no? Cuadro clínico inespecífico de ictemia impotencia, o sea, de una clínica sistémica, ¿no? El diagnóstico se hace por una sumatoria de cuadro clínico, cultivos positivos y hallazgos de imagen. Miren aquí, por ejemplo, esa es eh, la- una periostitis, no, porque no veo el compromiso de médula aún. Lo único que veo es que hay una reacción periódica, es una periostitis, pero con la resonancia magnética ya veo que la médula ósea, mira, la médula ósea debería verse así, negra, pero aquí se ve de alta señal, ¿no? Entonces, con la médula ósea sí yo veo que hay una infección de esta médula, por ende es una osteomelitis que ha roto la cortical, se ha extendido a los tejidos blandos adyacentes, con un gran edema, ¿no? En las partes blandas. Entonces, esta es una osteomelitis aguda, ¿no? Es un cuadro bastante florido. La osteomelitis aguda, la lesión típica es el acceso de Brody. No olviden eso. Osteomelitis aguda, acceso de Brody. Ya, esta es la imagen característica del acceso de Brody, ¿no? Tiene varias zonas, ¿no? Tiene un centro necrótico, tiene una zona de penumbra, la zona 2, que es la zona más oscura, un anillo esclerótico y un halo de edema, ¿no? Más o menos se ve así, ¿ven? La zona hipointensa en el centro, un borde más hiperintenso y un edema aquí, ¿no? Ese es el signo de la doble línea característico de osteomelitis, en su variante sutaguda en acceso a Brody. La osteomelitis crónica es así, miren. En la osteomelitis crónica yo les he dicho que recién voy a hablar de secuestro. Ese es el hueso secuestrado, ¿eh? Está separado al resto. Entonces ese hueso separado, ¿no? Separado, es un hueso aislado, por ende lleno de gérmenes, no le va a llegar el antibiótico, tengo que retirarlo, ¿no? ¿Qué es el involucro, no? Hace un momento les mencioné que es el involucro. El involucro es la esclerosis que se forma alrededor de ese secuestro. Entonces la esclerosis que se da alrededor del secuestro se llama involucro. Miren aquí, hay un hueso, ¿no? Aislado y acá hay una esclerosis en la periferia. Acá hay secuestro y acá hay involucro. Miren aquí, este hueso está aislado, secuestro, y acá hay una lesión esclerótica que rodea al secuestro, llamado involucro. Entonces, el secuestro e involucro son lesiones, ya que lo voy a ver en osteomelitis crónica, solo en osteomelitis crónica. Muy bien. Finalmente vamos a ver osteoartritis y artritis reumatoide. Interesa que sepan diferenciar estas dos entidades, ¿ya? Porque pueden parecerse. En la osteoartritis voy a ver cambios degenerativos en los huesos, cartílagos, meniscos, ligamentos, tejido sinovial. Es decir, voy a ver cambios degenerativos, básicamente. El diagnóstico lo puedo hacer con radiografía, resonancia magnética, tomografía, ecografía, ¿ya? Rayos X y resonancia son los más utilizados, ¿ya? Esta es la articulación, ¿bien? La articulación sinovial, donde está el revestimiento sinovial, cápsulas, ligamentos, ¿no? Entonces, lo que pasa con la osteoartritis es una
lesión de tipo degenerativo de las superficies articulares, ¿no? Con inflamación de la sinovia, ¿ven? Irregularidades de las corticales óseas, formación de osteopitos. Entonces, lo que quiero que vean aquí es la mano, sobre todo, ¿eh? En la mano hay mucha superposición con lo que es artritis reumatoide, ¿ya? Pero la distribución nos va a nosotros permitir la diferencia entre estos. ¿Qué es lo que yo veo en una osteoartritis? Hay diferentes hallazgos. El primer hallazgo que yo voy a ver es el estrechamiento del espacio articular, es decir, el pinzamiento articular. La esclerosis, es decir, ¿no? Lo primero que yo veo es el estrechamiento, ¿no? La articulación se va a estrechar. Segundo que yo veo es que las superficies articulares se esclerosan. ¿Ven? Es una zona de esclerosis. De voy a ver la formación de osteofitos marginales, ¿no? La presencia de cambios quísticos subcondales, ¿no? Quistes óseos o geodas. Y la osteopenia, ¿no? Periarticular, ¿ya? Eso sería algo que yo voy a ver en una osteoartritis. En el caso de manos, en el caso de manos, ¿ya? Y eso sí quiero que recalcarle bien. La afectación va a ser diferente a la artritis reumatoide, porque muchas veces confunden osteoartritis con artritis reumatoide, ¿no? Y es importante saber diferenciarlos. En el caso de mano, las articulaciones comprometidas en una osteoartritis son las interfalángicas distales y proximales. Si se dan cuenta, las metacarpofalángicas están relativamente respetadas. También se compromete la interfalángica distal del quinto dedo. Y una zona bastante específica de una osteoartritis es la articulación entre el trapecio, ¿ya? Y el primer metacarpiano. Lo famosos risartrosis. Entonces, estos hallazgos, esta distribución de las lesiones es bastante característica de estas. Ve aquí, las artritis de manos, vean la articulación interfalángica distal, miren, las interfalángica distales comprometidas, las proximales también, la articulación trapecio metacarpiano, aquí, comprometidas, ¿ven? Puede haber deformidad en la región de interfalángica distales, ¿no? Es decir, unos nódulos de tejido blando, ya. Si es en interfalángica distal, se llama nódulo de Heberden. Si es interfalángica proximal, de nódulos de Bouchard, ¿ya? Igual en el pie, ¿no? Son las interfalángicas distales, proximales también. Hay una variante de osteoartritis llamada erosiva, ¿no? En el cual el componente principal va a ser la erosión, ¿no? Y lo característico es una imagen en forma de alas de, alas de mariposa, es decir, va a haber una necrosis central, ¿no? Ven aquí cómo se forma esta imagen. Esta configuración me da, ¿no? El signo de la de mariposa. Una osteoartritis erosiva, es una variante. Bueno, esa es una especificación para ver la osteoartritis en rodilla, ¿no? Que se usa bastante, ¿no? De grado 1 y 4, pero es un tipo de osteoartritis, ¿ya? Con resonancia magnética vemos lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lesiones de médula. Pero lo que se agrega es que se ve mejor las lesiones de médula ósea, ¿no? Recuerden que resonancia magnética es para ver médula ósea. También vemos los quistes, ¿no? Vemos la lesión subcondral y lesión condral, ¿no? O sea, básicamente la resonancia magnética usamos para ver el compromiso del cartílago, ligamentos, médula ósea en osteoartritis. ¿Ok? Artritis reumatoide, en cambio, es una enfermedad caracterizada por una sinovitis persistente, inflamación sistémica y autoanticuerpos. ¿Ya? Esta es una articulación sinovial. Si se dan cuenta, en la artritis reumatoide lo que va a primar es la sinovitis, es decir, la inflamación de la sinovia. Una inflamación persistente. El cuadro que domina en lo que es la artritis reumatoide es la sinovitis. O sea, la sinovitis es el cuadro que va a dominar y va a dar los hallazgos radiológicos. Usamos radiografía, resonancia, tomo, ecografía para ver los diferentes hallazgos. ¿Qué vamos a ver en la artritis reumatoide? Por ejemplo, en mano, vamos a ver erosiones.
unas erupciones marginales, ¿bien? Por estrechamiento del espacio articular, va a haber una osteopenia periarticular, va a haber inflamación de tejidos blandos, ¿no? Pueden haber subluxaciones, y eso es característico, ¿no? Las subluxaciones. Pero algo también bastante característico es la afectación, ¿no? ¿Recuerdan cómo era la mano de la osteoartritis, ¿no? En este caso, miren, este reumatoide me afecta la articulación interfalángica proximal y miren, me afecta la articulación metacarpopalángica, ¿no? Esto no se veía afectado en la osteoartritis. Me afecta la interfalángica distal y proximal y un sitio bastante común de afección en la articulación radiocubital distal y el carpo lateral y el carpo medial. Entonces, vean la afectación de la artritis reumatoide, es bastante diferente de lo que es osteoartritis, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar a ustedes a diferenciar, ¿no? Osteoartritis de artritis reumatoide, la distribución de las lesiones. Entonces, la distribución de las lesiones le va a permitir diferenciar cuando hablamos de una osteoartritis, cuando hablamos de una artritis reumatoide. Eso es importante. Ionografía, miren, la afectación del metacarpo falángico, cosa que no se veía en osteoartritis, y la afectación de la articulación interfalángica proximal. Miren, aquí hay subluxaciones, ¿no? Cosa que raramente se va a ver en una artritis reumatoide, una osteoartritis, ¿no? Eso se ve más en artritis reumatoide. ¿Bien? Erosiones, subluxaciones, desviación de los dedos, deformidad en cuello de cisne, deformidad en ojal de botonero, el halbus valgus, ¿no? La subluxación cubital de los dedos, la desviación cubital, eso se ve en artritis reumatoide, perdón. Las erosiones, ¿no? Miren aquí, erosiones, la tumefacción de partes blandas, el pinzamiento articular, eso se ve en artritis reumatoide. La afectación de la articulación radiocubital distal, la afectación del apófisis del cúbito, eso es miren la afectación de la interfalangia proximal con una erosión aquí, eso es característico de una artritis reumatoide. En el pie es similar, ¿bien? Erosiones marginales, de las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, ¿no? Aquí hay erosiones incluso, ¿no? Y con subluxaciones, ¿no? Entonces la distribución me va a ayudar a mí bastante a diferenciar en lo que es osteoartritis de artritis reumatoide. Y ese es un punto importante porque cuando vean en sus prácticas clínicas, cuando lleven reumatología, ¿no? U otras asignaturas de medicina interna, ¿no? Y vean la afectación, ¿no? En las manos o una imagen radiográfica, y ustedes pueden diferenciar qué zona está afectada, van a poder diferenciar en una osteoartritis reumatoide, ¿no? Muy bien, chicos. Eso es lo que les quería, los temas a ver. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? La pueden hacer con toda confianza. ¿Hay preguntas? ¿Perdón? Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, entonces te dejamos hasta aquí. Tengan buenas tardes. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.